Saludos cordiales, ingeniero. Somos el grupo A y vamos nuestro tema a exponer es el desarrollo en Python de un simulador dinámico de las topologías de red. Está conformado por Álvarez Lucero, eh, Rochacano Rosalba, Guachamín Alexander, Barreno Pablo, Jefferson Mantuano y Ruth León y mi persona Alexandra Maza. Y vamos a dar una breve introducción sobre lo que es el modelo OSI. Ya, el modelo OSI dice que en el ecosistema de las telecomunicaciones la transmisión de datos no es una operación infalible. El nivel físico encargado de la propagación de las señales electromagnéticas o pulsos óptimos es intrínsecamente susceptible a perturbaciones externas, como el ruido térmico, la interferencia electromagnética MI y la atenuación. Es aquí en donde cobra la relevancia de la capa de enlace de datos, o sea, la capa 2 del modelo OSI, mientras que la capa física se ocupa de la transmisión de bits brutos. La capa de enlace actúa como el primer nivel de abstracción que garantiza la dicha transmisión sea mínimamente confiable. Esta capa organiza los bits en unidades lógicas denominadas tramas o frames y asume la responsabilidad de establecer un enlace lógico punto a punto como multipunto, gestionando el acceso al medio y de manera crítica el control de errores. Siguiente diapositiva, compañera. Ya, una justificación de importancia de la detección de errores es que al implementar los mecanismos de detección de errores en esta capa se fundamenta en el principio de eficiencia y robustez del sistema, ya que permite una trama corrupta progrese hacia capas superiores, ya sea de red o transporte. También representaría un desperdicio masivo de recursos computacionales y de ancho de banda. Las razones fundamentales serían la integridad de la información, que es el trayecto físico de un uno lógico que puede ser interpretado como un cero debido a un pico de voltaje. También otra razón fundamental sería la optimización de capas superiores. Y aunque en protocolos de la capa del transporte como el TCP poseen sus propios mecanismos de verificación, es de detectar y descartar tramas erróneas de forma temprana en la capa 2, y así evitaría que el hardware de red, routers y switches procesen paquetes inválidos. Otra razón también sería la confiabilidad en medios ruidosos, en tecnologías inalámbricas o en enlaces de larga distancia. La tasa de error es significativamente mayor. La detección de errores es el paso previo indispensable para la arquitectura, el Autonomy Repeat Request, que permitiendo que el receptor solicite la retransmisión de la información dañada. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Rosalba Rocuano y continuando con el marco teórico, debemos comprender las herramientas matemáticas que el software procesa internamente para verificar la integridad de los datos transmitidos. El checksum opera agrupando la información en segmentos de longitud fija, generalmente de 16 bits, y sumándolos consecutivamente empleando aritmética de complemento a 1. Una vez obtenida la suma total, los bits del resultado se invierten para generar el código verificador que acompaña la transmisión. Este mecanismo es eficiente computacionalmente y requiere pocos recursos, por lo que ha sido ampliamente utilizado en protocolos básicos de comunicación. Sin embargo, presenta limitaciones importantes, ya que ciertos errores pueden pasar desapercibidos si las alteraciones en los bits se compensan entre sí durante la suma. Por otro lado, el CRC, o código de redundancia cíclica, implementa una lógica matemática mucho más rigurosa basada en polinomios binarios. En este método, los bits de datos se interpretan como coeficientes algebraicos y son divididos por un polinomio generador fijo mediante aritmética módulo 2, utilizando operaciones lógicas binarias sin acarreo. El residuo resultante de esta división constituye el código CRC, que se adjunta a la trama de datos antes de ser enviado.
Gracias a este enfoque matemático, el CRC posee una capacidad de detección mucho más sólida frente a errores complejos, especialmente errores múltiples y errores en ráfagas largas. Mientras que el checksum puede omitir ciertos patrones simétricos de error, el CRC logra detectar prácticamente la totalidad de estos fallos, razón por la cual es utilizado en redes modernas, protocolos de comunicación y sistemas de transmisión de alta confiabilidad. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Alexander Guachamí. Yo les presentaré el desarrollo y análisis técnico de nuestro visualizador de topologías de red en Maya. El objetivo principal de este proyecto es simular y comprender cómo se comportan las infraestructuras de red modernas cuando se diseñan bajo un esquema de alta disponibilidad. A lo largo de esta presentación, analizaremos tanto la lógica del software que hemos construido en Python como el impacto crítico que tiene la arquitectura en Maya para garantizar que los datos nunca dejen de fluir, incluso ante fallos críticos en el sistema. La infraestructura del programa y las tecnologías de simulación. Para construir esta herramienta de simulación, optamos por un ecosistema robusto basado enteramente en Python. La arquitectura interna del programa se sostiene sobre tres pilares tecnológicos fundamentales. En primer lugar, utilizaremos el NetworkX, que es una librería matemática avanzada que maneja la infraestructura lógica de los grafos. Es el motor que sabe qué nodos existen y cómo se conectan entre sí. En segundo lugar, integraremos el Matplotlib, que se encarga de la representación visual en tiempo real, aplicando algoritmos de posicionamientos para que la red sea legible para el usuario. Y finalmente implementaremos el Kinder para la interfaz gráfica, permitiendo que cualquier operador interactúe con el sistema de manera sencilla y configure las simulaciones con unos pocos clics. Tenemos la topología en Maya y la representación de dispositivos o nodos. En este software, cada dispositivo de red, ya sea un servidor o un router o una estación de trabajo, se representa visualmente como un vértice o punto. Las conexiones físicas o lógicas entre ellos son las aristas. La característica que define una red en Maya es que los dispositivos están interconectados de manera múltiple, a diferencia de las topologías en estrella o anillo. Aquí la comunicación no depende de un único camino central, como señalan las investigaciones clave en el área. Este diseño es estándar en entornos donde el tiempo de inactividad no es una opción, como en los centros de datos modernos o redes empresariales de misión crítica. La disponibilidad de comunicación. Tenemos la independencia. Los nodos no dependen de una única conexión para comunicarse. La fiabilidad. La información circula por diferentes caminos si un enlace falta o falla. Un uso crítico. Implementando en centros de datos y redes empresariales avanzadas. Tenemos la automatización en enlaces redundantes. El verdadero desafío técnico del visualizador es cómo gestiona la complejidad visual y matemática. El programa automatiza la creación de los enlaces redundantes mediante las funciones internas del NetworkX, lo que nos permite escalar la red a múltiples nodos sin perder rendimiento al momento de graficar. El redendizado de conectividad. Tenemos los algoritmos de posicionamiento, el Matplotlib, que distribuye los nodos dinámicamente en el espacio tridimensional o bidimensional para evitar que las líneas se supongan caóticamente. Esto permite al analista ver con total claridad cómo cada nodo mantiene enlaces activos con sus pares, facilitando el estudio de la infraestructura y permitiendo mapear rutas alternativas de manera instantánea. Tenemos el interfaz del visualizador, el entorno interactivo. Esto desarrolla
Esta es desarrollada con Tinder. La interfaz permite una interacción sencilla e intuitiva. El usuario puede actualizar dinámicamente las representaciones gráficas y seleccionar diferentes parámetros de red. Y por último tenemos la resiliencia y continuidad. Para concluir, el valor fundamental que demuestra este visualizador es la resiliencia. En la arquitectura mallada, la tolerancia a fallos se maximiza de forma exponencial. Si un enlace se corta o nodo se apega, los algoritmos de enrutamiento calculan de inmediato una vía alternativa a través de los enlaces restantes, asegurando teóricamente un 100% de disponibilidad de datos. En resumen, esta herramienta no solo automatiza la creación y visualización de redes, sino que valida empíricamente por qué la topología en malla sigue siendo la columna vertebral de la robustez informática actual. Agradezco mucho por su atención, ingeniero. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañero. A continuación procederé con la demostración práctica y el análisis de comportamiento en tiempo real de nuestro sistema interactivo. Y como pueden observar, al iniciar la aplicación, el framework de diseño industrial de Comston Quinter inicia la interfaz de un entorno adaptativo de modo oscuro nativo, optimizando la visualización de mapa de datos. La arquitectura visual del software está fraccionada estratégicamente en dos bloques eh, operativos y disponemos del panel izquierdo jerárquico dedicado al lienzo de gráficos interactivos y el panel de scroll derecho programado específicamente para inyectar de manera síncrona la base de datos técnica avanzada. La demostración de la topología bus. Para comprender la dinámica de control de la aplicación, si seleccionamos la topología bus y damos clic en el botón inyectar mapa conectivo, el sistema ejecuta inmediatamente un método en backend que limpia los buffers previos mediante search.ax.clear e invoca de manera síncrona la instrucción de renderizado ser.canvas.draw. Como se aprecia en el lienzo gráfico, la librería matemática Network X procesa una hilera horizontal limpia. Los nodos en terminales de usuarios son representados intencionalmente con cuadrados celestes brillantes unificados por una troncal continua que emula el cable coaxial SIBO. Al mismo tiempo, el panel derecho actualiza e inyecta los siguientes datos científicos críticos descritos en código. Descripción: estructura multipunto, pasiva con terminadores recisivos de 50 ohmios para evitar el eco y la atenuación de la señal por reflexión. Estándar: el estándar histórico IEEE 802.3. Método de acceso: MAC, el algoritmo por contención CSMA-CD. Escenario real: buses de datos de instrumentación y automatización industrial de Canva Bus. Tolerancia a fallos, clasificada como crítica debido a que la ruptura del cable troncal invalida el cálculo checksum y colapsa la transformación completa del segmento de red. La demostración de la topología estrella: del mismo modo, si conmutamos del selector en topología estrella y volvemos a inyectar el mapa conectivo, observamos un cambio drástico en el comportamiento geométrico del sistema. El programa procesa una disposición radial perfecta generada en una forma automatizada en el algoritmo distribuido de la fuerza equilibradas de Spring-Layud de Network X. Visualmente resalta un círculo rojo central de mayor volumen etiquetado por el código switch core. En este entorno, el panel de reportes técnicos se reconfigura en microsegundos exponiendo los siguientes parámetros. Descripción: configuración punto a punto radial donde un nodo inteligente central segmenta de manera lógica los dominios de colisión. Estándar: normativas modernas IEEE 802.3 sobre cableado estructurado trenzado UTP. Método de acceso: acceso dedicado en modo full duplex, erradicando por completo las colisiones de tramas de datos. Escenario real: redes de área local, empresariales modernos y salas de servidores interactivos. Análisis de vulnerabilidad: se reporta una tolerancia a fallos alta para hosts individuales, pero se advierte textualmente sobre el riesgo de un punto único de fallas si el switch core central colapsa. Métricas de escalabilidad: catalogada como una media baja, dado que la inserción física de un nuevo nodo interrumpe temporalmente los canales lógicos y añade retardos de programación en la red. A continuación tenemos la topología en malla. Damos al botón inyectar mapa conectivo. El simulador conmuta una gráfica completa invocando la función nx.complete-graph. El lienzo se satura deliberadamente en enlaces de conmutación que interconectan de forma directa los hosts con todos los demás miembros del grafo. Para evitar la contaminación visual del usuario, el código reduce la opacidad de las líneas a través de la variable alfa igual 0.8 implementada en un tono de cableado alternativo. Sí, demostración de la topología malla. Si seleccionamos la topología malla,
El simulador computa una gráfica compleja e invocando la función nx-complete-graph. El lienzo se satura deliberadamente en enlaces de conmutación e interconectan de forma directa cada host con todos los demás miembros del grafo. Para evitar la contaminación visual del usuario, el código reduce la opacidad de las líneas ahora a través de una variable alfa igual 0.8 e implementa un tono de cableado alternativo. El reporte técnico describe en la pantalla lo siguiente. Descripción, infraestructura de redundamiento total donde no existen cuellos de botellas descentralizados y los datos viajan mediante instrumentación dinámico multiruta. Estándar, protocolos de capa superior y mallas inalámbricas y EEE 802.11 Wi-Fi Mesh. Tolerancia a fallos, evaluada con la métrica de máxima robustez, demostrando matemáticamente que es la arquitectura más segura ante ráfagas de error físicas y lógicas. Finalmente, la demostración de la topología árbol, el simulador ejecuta un algoritmo jerárquico balanceado instanciando la función nx balanced-tree. Aquí es donde el software demuestra un modelado visual avanzado de hardware corporativo, dividiendo las estaciones mediante una escala cromática de 3 niveles jerárquicos estrictos. Un nodo raíz dorado en la cima que representa el router de core, 2 nodos intermedios rojos de volumen intermedio que simulan los switches de distribución y los nodos finales celestes en la base correspondiente a los switches de acceso y terminales. El panel de scroll detalla esta arquitectura jerárquica en el pilar del diseño de redes modernas de campus, destacando por su excelencia, escalabilidad departamental mediante sus redes y su... El panel de control detalla que esta arquitectura jerárquica es el pilar del diseño de redes modernas de campus, destacando por su excelente escalabilidad departamental mediante subredes y segmentación lógica de gráficos. Con esto he demostrado la solidez del entorno gráfico interactivo y la sincronización en tiempo real de las variables de la red. Muchas gracias. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jefferson Giovanni Mantuano Valero. En este caso voy a realizar lo que es la simulación de los enlaces con link de una simulación. Estos escenarios son simulaciones críticos. Vamos a utilizar voy a utilizar en este caso un simulador con un gestor de códigos, en el cual voy a presentar en este momento. Abrimos nuestro Visual Code para poder nosotros verificar nuestro código realizado ya modificado. Tenemos lo que es las importaciones, el from, los colores que va a realizar nuestra simulación para realizar los fallos. Sí, en este caso vamos a calcular, tenemos un def, un class, en el cual voy a ejecutar para realizar la simulación. Sí, tenemos lo que es la demostración. ¿Sí? Vamos a realizar nuestra demostración de la práctica número 2, en este cual yo voy a realizar lo que es una alteración de VIX. ¿Qué significa eso? Significa que lo que yo voy a realizar va a ejecutar nuestros fallos que vamos a tener. ¿Para qué? En este caso, nuestro paso inicial que vamos a realizar es, si es que nuestro escenario es correcto, ¿sí? Vamos a que, en este caso, deja que el 10-11, que viene por defecto, en este caso nosotros vamos a realizar lo que es, vamos a empaquetar las tramas para ver cómo nuestro software calcula la prioridad y cómo, en este caso, la dirección, y en este caso nosotros tenemos un botón interactivo que está de color verde. Este sistema podrá verificar indicando que la integridad sea correcta. En este caso, voy a realizar la verificación. Podemos empaquetar y podemos verificar, ¿sí? Tenemos lo que es las tramas generadas, que nos dan los datos 10-11 más la prioridad de un par, que es igual, entre paréntesis 1, igual a 10, 101-11. ¿Qué significa? Que en la fase 2, en un medio de transmisión, podemos verificar que nuestro escenario está con un error, ¿sí? Entonces, podemos realizar nuevamente, empaquetar la trama. Ahora vamos a ver que el cuadro de texto en el cual
anteriormente tenemos un cuadro de dígito en la parte de abajo que está de color amarillo, nos va a cambiar de una forma diferente. Nosotros lo podemos cambiar, ¿sí?, de forma manual utilizando cualquier número. Por ejemplo, podemos utilizar un 1 o un 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la detección, ¿sí?, y podamos recibir inmediatamente la interfaz. ¿Para qué? Para que cambie en este caso, a otro color. Vamos a realizar la ejecución. Vamos a ponerle 0 y podemos nuevamente cambiar a un 0 y nos vemos que nosotros nos cambia. Vamos a cambiar a 1, ¿sí? Y nos dicen que la trama está aceptada con una integridad de un OK. Son los fallos que se pueden, se tienen, o también nos pueden ocurrir en nuestra práctica, en este caso en esta demostración que estamos realizando. A continuación, sigo con la siguiente diapositiva, justificación de esta práctica, ¿sí? Nosotros decimos que en un entorno universitario profesional, universitario en este caso nosotros como estudiantes de la Universidad Estatal del Rio, decimos que esta actividad se justifica, ¿sí?, por la necesidad de construir redes tolerantes a fallos. ¿Qué significa eso? Que todas las redes que utilicemos dentro de nuestra carrera o utilicemos dentro de nuestra vida cotidiana, no sean tolerantes a fallos y nos corran correctamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la detección de los errores, que es la cura, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros detectamos los errores y automáticamente la curamos, la arreglamos, la verificamos. ¿Para qué? Para que el análisis de vulnerabilidad y simulación de estos fallos sea de una manera que nosotros la podamos arreglar y de una manera preventiva, ¿sí? Para que no nos corra, para que no nos ocurra algún error o algún fallo en este caso. Entonces sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ruth Valentina León Carranza. Yo les voy a estar hablando sobre el análisis de resultados y comparativas de la robustez de capa de enlaces. Tenemos la eficiencia de procedimientos, también la robustez ante las ráfagas y la correlación en la topología. La eficiencia de procedimiento, el checksum, requiere baja carga del CPU, que son las operaciones del sistema las operaciones de suma simple, ideal para las capas superiores de TPC y de UDP. La robustez ante las ráfagas, el CRC detecta las ráfagas de errores de la longitud menor o igual al grado del polinomio con un 100% de efectividad. También en la correlación con la topología, las redes propensas a las colisiones, como la topología BUS con el CSMA y el CD, o la tasa de alta antunación requiere imperativamente validaciones matemáticas fuertes basadas en el CRC, en el hardware de la red. Entonces podemos decir que el análisis comparativo de la robustez científica entre ambos métodos es de bajas ráfagas de errores. Los resultados de esta simulación muestran que el checksum es altamente eficiente en los términos computacionales. También podemos decir que, puesto que al realizar las sumas de los bits se consumen ciclos de reloj infinito en el CPU, y su confiabilidad matemática se reduce sumamente frente a las ráfagas de errores prolongadas, que son comunes en el entorno de redes industriales o cables conexales extensos. Por otro lado, el CRC, aunque demanda mayor procesamiento por sus divisiones algebraicas, demuestra una robustez impenetrable.
Al emplear polinomios generados estándar como el CRC16 o el CRC32, el residuo binario resultante cambiará invariablemente ante cualquier alteración consecutiva de bits en la trama. Esto demuestra que para las topologías pasivas compartidas o infraestructuras críticas empresariales de alta disponibilidad, como lo son las redes en mallas o en estrellas, el control de errores a nivel del hardware debe descansar indiscutiblemente sobre el algoritmo CRC. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Les saluda Álvarez Vélez de Osoro Michel. Con el día de hoy se va a hacer las respectivas conclusiones y empezamos, ¿no? Para concluir nuestro trabajo, queremos destacar el desarrollo del simulador interactivo que lo realizamos en Visual Studio con extensión a Python. Esta es una herramienta fundamental para consolidar de manera práctica los conceptos abstractos de la materia de redes de computador. Esta experiencia nos permitió transformar lo teórico en un entorno dinámico y comprensible. Durante este proceso aprendimos que la resiliencia de las redes no solo depende únicamente de los algoritmos matemáticos como el CRC en la capa del enlace, sino que también la redundancia física y geométrica de los enlaces. Hay que tener en cuenta que la topología malla y estrella nos demostraron a nosotros como integrantes que pueden ser las más sólidas. ¿Por qué? Porque estas nos permiten aislar dominios de colisión y reducir puntos críticos de fallo. Esta lección pues nos deja muy claro que la arquitectura de redes es tan importante como los protocolos que la sostienen. Además, pues comprendimos que la simulación interactiva no solo refuerza el aprendizaje nuestro, sino que también nos fomenta a colaborar y analizar entre nosotros como integrantes del grupo, ya que para hacer este trabajo investigativo y proceder a la práctica como tal, nos estuvimos ayudando mutuamente, ya que si es que a algún compañero le salió algún fallo, pues estábamos los demás para poder ver y corregir y viceversa. Esto es en torno a la colaboración y el análisis que le hicimos dentro de cada uno. Yo creo que también es necesario destacar pues, que como estudiantes de esta prestigiosa universidad, cumplimos las normativas de la universidad, ya que pues hemos hecho el uso ético de la inteligencia artificial, que se utilizó estrictamente como apoyo para optimizar el diseño visual del código y pues depurar algún tipo de error que nos haya costado depurar. Bueno, de igual manera, pues hay que tener en cuenta que la lógica de programación y la investigación, pues es netamente de los integrantes de este grupo, garantizando pues nosotros la integridad de nuestro trabajo investigativo. Para concluir, pues este proyecto nos permitió unir, como dije anteriormente, lo teórico y lo práctico y fortalecer nuestra comprensión de resiliencia en redes y reafirmar nuestro compromiso con el uso de la tecnología. Bueno, sin más decir, pues el grupo A está muy agradecido por la atención prestada y espero que haya sido de su agrado y sobre todo comprensible con el tema que hemos expuesto. Eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias.